Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia de la asignatura de Administración de Empresas Publicitarias en la carrera de Técnico Superior Universitario en Publicidad y Mercadeo, egresado del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arizmendi, mejor conocido como IUTIRLA. Fíjense, consideramos necesario realizar este pequeño foro para concientizar o que se entienda la importancia de esta asignatura dentro de esta carrera. Fíjense lo siguiente, el técnico superior universitario en publicidad y mercadeo egresado de la UTIRLA, a nuestro criterio, está capacitado para investigar y analizar las realidades del mercado a través de técnicas y herramientas que vayan en provecho de cualquier empresa, logrando manejar posición e imagen en el mundo de los negocios. Además, está preparado para sugerir y elaborar campañas publicitarias utilizando, entre otros componentes, a los medios de comunicación social. Eso es la expectativa que tiene la UTIRLA cuando egresan estos muchachos y empiezan a desarrollarse en el campo laboral. Esa es la importancia de estos tipos de profesionales dentro del campo laboral. ¿Okay? Entonces, fíjense que el profesional en esta área, el técnico en esta área, pues tiene todas esas potencialidades. Bien, yéndonos al campo laboral, podríamos decir que entre las oportunidades del técnico superior universitario en publicidad y mercadeo, egresado de la UTIRLA, tiene campo laboral en las siguientes áreas. Puede trabajar en agencias de publicidad, puede trabajar en medios de comunicación social, puede trabajar en empresas de investigación de mercado, o puede ser un emprendedor independiente. Entonces, de allí nosotros consideramos que impartir la carrera de administración de empresas publicitarias es fundamental para la formación adecuada de este tipo de profesional que en algún momento, cuando salgan en el campo laboral, se podrán desarrollar en estas áreas. Entonces, fíjense, tenemos entonces que la carrera como tal le permitirá al estudiante empezar a conocer toda una serie de habilidades y destrezas dentro de lo que es el campo empresarial y de administración. Fíjense, tenemos por acá, en este cuadro, podemos observar que la materia, la unidad curricular como tal, se llama Administración de Empresas Publicitarias. Esta es una de las asignaturas o una de las unidades curriculares que tiene el pensum de técnico superior universitario en publicidad y mercadeo. De prelación no tiene ninguna, es de carácter obligatorio, precisamente una de las que consideramos muy importante, por lo tanto, entonces, consideramos que es obligatoria que esta materia sea vista por los estudiantes, las personas que aspiren a obtener un título en esta carrera, ¿verdad? Se imparte en el primer semestre y tiene 3 unidades crédito. Fíjense, ¿cuál es el propósito de la unidad curricular dentro del programa sinóptico de la carrera de publicidad y mercadeo? ¿Por qué es importante que el estudiante de publicidad y mercadeo vea esta unidad curricular, vea esta asignatura? Entonces, bueno, podríamos decir que entonces al finalizar la actividad académica, los estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y destrezas en su adaptación a una estructura organizacional y desde allí tomar técnicas en administración de recursos humanos, de materiales, los cuales se manejan para poder alcanzar sus objetivos. Este estudiante, esta persona, tiene que saber tener conocimientos de administración de empresas para poder integrarse mejor a un mercado laboral, integrarse mejor a una organización,
poder conformar mejor equipos de trabajo, poder aportar de manera asertiva los conocimientos de publicidad y mercadeo dentro de una estructura organizacional. Administrar recursos humanos, administrar otro tipo de materiales, otro tipo de recursos. Y entonces toda esta combinación de destrezas, de habilidades, de conocimientos le van a permitir pues, un mejor desempeño profesional. Por lo tanto, entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos entonces empezar a hablar un poco de qué es el contenido de la unidad curricular. Fíjense, la unidad curricular está compuesta de 6 unidades, digamos. Está dentro de este tipo el contenido de esta materia, esta asignatura, esta unidad, está dentro de ella, dentro de sí, hay 6 unidades curriculares. La primera es la administración como ciencia. Vamos a hablar entonces un poco, vamos a conocer el concepto de administración como tal, como una disciplina científica, el objeto de la administración, los métodos, principios. Vamos a hablar un poquito sobre ciencias auxiliares, disciplinas que usan la administración, conocimientos que toma de otras disciplinas para poder hacer su desempeño mejor. Evolución de la teoría administrativa, vamos a hacer un poquito de historia de cómo surgió la administración como una ciencia como tal, y a partir de allí pues toda una serie de corrientes, de teorías que han surgido hasta la actualidad. Vamos a hablar de cosas un poquito más actuales, digamos ya más de estos últimos años, como sería por ejemplo la calidad total, la excelencia organizacional, la reingeniería, y bueno, y en constante, este tipo de la administración es un tipo de ciencia que todavía está en constante evolución y te siguen saliendo corrientes e ideas, ¿verdad? En la unidad 2 vamos a tener una segunda unidad donde se va a hablar de lo que es la empresa, el concepto de empresa, la importancia de una empresa como tal, las diversas clasificaciones de diversos enfoques, puntos de vista de las empresas, las funciones básicas que tiene una empresa o cualquier empresa, la organización administrativa de una empresa y la empresa como un sistema. Entonces, todo esto va a contener lo que es nuestra segunda unidad, ¿verdad? Tenemos entonces una tercera unidad que habla ya sobre lo que es el proceso administrativo. Vamos a hablar un poco de lo que significa planeación, lo que significa organización, dirección, lo que significa la dirección, lo que significa el control, cómo se interrelacionan todos estos conceptos, cómo hace el proceso administrativo para que toda esta combinación de información pueda funcionar y pueda ser aplicado por la administración para lograr una serie de objetivos, ¿verdad? En la unidad 4 vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación en la administración. De comunicación se dicen muchas cosas, pero entonces en este capítulo, en esta unidad, vamos a hablar más concretamente de lo que es la comunicación dentro de una organización, cómo la administración maneja el asunto de la comunicación dentro del proceso administrativo. Y tal como señala aquí en la lámina, podemos ver que vamos a hablar de la comunicación y el proceso administrativo, los elementos y clasificación de la comunicación y las barreras de la comunicación, que puede haber también dentro del proceso administrativo. Una quinta unidad tiene aquí la materia, digamos, la unidad curricular, habla sobre la estructura organizativa de la empresa. Ya vamos ahondando un poquito más en lo que en las profundidades de lo que es esa parte empresarial de la empresa como una organización. Vamos a hablar precisamente de lo que es una organización, la empresa como una organización más, lo que se refiere a sistemas de agrupamiento de actividades, criterios para hacer estos sistemas, etc. Los elementos básicos de la estructura organizativa, la relación entre las unidades de una estructura organizativa. Todo eso ahí vamos a profundizar un poco sobre estos puntos, estos aspectos, ¿verdad? Y por último,
podríamos señalar una última unidad, que ya es más cercana a lo que es la parte publicitaria, pues ya dando su nombre a la unidad curricular de Administración de Empresas Publicitarias, que ya vamos a hablar más concretamente de la agencia publicitaria, de ese tipo de empresa llamada agencia publicitaria. Y dentro de esa agencia publicitaria en general, pues hay cosas un poco más específicas, como un tipo de organización llamada House Agency, lo que se llama agencia nacional, lo que se llama agencia internacional, la agencia publicitaria en Venezuela y el mundo, el ranking, un comparativo entre esto de la agencia en Venezuela y el resto del mundo, y la organización de una agencia publicitaria. Vamos a ahondar y tomando esos conocimientos de administración que ya hemos visto en capítulos pasados, en unidades pasadas, en las otras 5 unidades, vamos entonces a escudriñar un poco este tipo de organizaciones. Entonces ya con eso le damos un cierre, digamos, a lo que es el contenido de la unidad curricular, ¿verdad? Entonces, con esto pues podemos concluir que es una unidad curricular, un contenido que es necesario que el futuro profesional, el futuro técnico universitario en publicidad y mercadeo domine, conozca y maneje todo este tipo de información para que pueda desenvolverse mejor en su campo laboral, ¿verdad? Entonces ya para finalizar tenemos acá algunas fuentes consultadas para realizar